Hola, bienvenidos a la sección de clases en línea de la Brigada de Apoyo Educativo. Mi nombre es Helen y todos los jueves estaré explicando temas de la materia de literatura respecto al temario de ingreso a la UNAM. El primer tema que estaremos revisando es propiedades del texto. ¿Qué es un texto? Es un conjunto de oraciones coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. El autor lo vamos a identificar como emisor o locutor. También es cualquier manifestación verbal o escrita que se produce con el fin de transmitir alguna idea. Para que un texto tenga sentido, debe de tener 7 propiedades, las cuales son propósito, cabalidad, adecuación, coherencia, cohesión, organización textual y disposición espacial. Más adelante les voy a estar explicando qué significa cada propiedad y algún ejemplo. Primera propiedad del texto. Propósito. Es la intención determinada, voluntaria y deliberada que tiene el autor. Ejemplo. En un texto periodístico, ¿cuál es el propósito? Informar sobre algún acontecimiento. Nos va a decir desde el título qué fue lo que ocurrió, quiénes son las personas involucradas, cuándo ocurrió, por qué ocurrió. Otro ejemplo es el texto descriptivo. ¿Cuál es el propósito? Menciona las características o cualidades de algún objeto, de algún lugar o de alguna emoción o sentimiento. Entonces, la finalidad es que la persona que lo lea logre imaginar ese objeto. En un texto publicitario, ¿cuál es la finalidad? Convencer a una persona que consuma ese producto o que compre ese producto. Siguiente propiedad del texto, cabalidad. ¿Qué entendemos por cabalidad? Cuando se desarrolla completamente una temática, es decir, cuando el texto está completo. Se busca que en el texto sea sensato, que no divague. Por ejemplo, una buena noticia debe de responder a 6 preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Si responde a esas 6 preguntas, significa que ese texto tiene cabalidad. Ejemplo de cabalidad. Vemos un fragmento de la noticia que salió en el periódico La Jornada. Estudiante de 15 años logra examen perfecto de Comipems. Con 128 aciertos, Emanuel Morales Fragoso consiguió su anhelo de ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 6 de la UNAM. Al terminar quiere estudiar medicina y especializarse en cardiología. Estudiante de 15 años de edad y fanático de la serie estadounidense The Good Doctor, Emanuel Morales Fragoso obtuvo 128 aciertos en el examen de ingreso al bachillerato, con lo cual consiguió su anhelo de ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el fragmento de esta noticia podemos responder únicamente a 2 de las 6 preguntas. Primera pregunta, ¿quién? Emanuel Morales Fragoso. Segunda pregunta, ¿qué? Obtuvo 128 aciertos en el examen de ingreso a bachillerato. El texto anterior no tiene cabalidad porque únicamente responde 2 de las 6 preguntas que debe de responder una noticia. Tercera propiedad del texto, adecuación. ¿Qué es la adecuación? Es la adaptación de las palabras dependiendo al público al que va dirigido. Ejemplo, en un artículo científico vamos a encontrar un vocabulario o términos específicos. Puede que no todas las personas logramos entender cierto vocabulario. En una noticia, el vocabulario es coloquial. ¿Por qué? Porque va dirigido. Ejemplo de adecuación. Más allá de Piaget, nuevas formas de pensamiento en la adultez. Si bien Piaget describió la etapa de las operaciones formales como el pináculo del logro cognoscitivo, algunos científicos del desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de ella. Una línea de teoría e investigación neopiagetana se concentra en los niveles superiores de pensamiento reflexivo o razonamiento abstracto. Otra se relaciona con el pensamiento postformal, que combina la lógica con la emoción y la experiencia práctica en la solución de problemas ambiguos.
Del siguiente fragmento podemos identificar que se trata de un texto académico. Para estudiantes de psicología, puede que no todos sepan de qué trata el pensamiento reflexivo o el pensamiento postformal. Cuarta propiedad del texto, coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es que mi texto tenga una secuencia lógica y congruente. Es decir, si yo voy a hablar acerca de un tema, todos los demás subtemas que agregue deben de estar unidos a mi idea principal. Entonces el texto va a ser entendido como una unidad con sentido. Entonces vamos a tener una idea central y de esas vamos a tener unas ideas secundarias. Ejemplo de coherencia. Paseo de ida y vuelta. He llegado a casa después de un paseo en bicicleta con mi hijo, como cada tarde. Anduvimos por las calles empedradas de la colonia, saludando aquí y allá a los árboles, los jardines, los perros y los niños que encontrábamos en el camino. Mi hijo goza como nadie los paseos en bicicleta, y más cuando subimos cuestas empinadas o entramos en terrenos escarpados. Mientras mi ser no resiste la tentación de pensar en el porvenir, las deudas de casa, los amigos perdidos, mis compromisos de trabajos, los pendientes de mañana, el suyo va calmado en el paisaje que va descubriendo a cada momento. Es curioso ver cómo nuestros pasos, tan distintos, tan distantes, se unen por un segundo en la misma senda, y como en un descuido el alma de mi hijo se funde y se confunde con la mía, como si el destino no quisiera negarme la oportunidad irrepetible de vivir dos veces. El siguiente texto posee coherencia porque cada una de las oraciones se une con la siguiente y todas las oraciones hacen que el texto tenga un sentido y una coherencia por sí sola, que podremos identificar cuál es la idea principal del texto. Quinta propiedad del texto, cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es unir las ideas a través de nexos y conectores, es decir, cada una de las oraciones o frases por las cuales está conformada el texto sea interpretada y relacionada con las demás de ese fragmento. Ejemplo de cohesión. Estrafalario. Este adjetivo se refiere a una persona desaliñada en el vestido o en el porte, pero también extravagante en las acciones y en el modo de pensar. Esta voz llega de la palabra italiana estrafalario, que muy posiblemente deriva de estrafafare, exagerar. Llama la atención que en italiano tiene además el sentido de persona despreciable, una acepción que no tiene en nuestro idioma. Alguno de los conectores y nexos es el pero, además y la y. La y nos ayuda a unir dos oraciones, pero para contrastar oraciones y además para agregar o adicionar alguna otra idea. Sexta propiedad del texto, organización textual. Esta va ligada con el correcto orden de las ideas, es decir, que el texto tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el caso de un cuento, en el inicio van a aparecer el personaje principal, sus características y el lugar donde se desarrolla el cuento. En el desarrollo, el clímax, la parte de mayor tensión, y al final o desenlace, el cómo se solucionó la problemática que afectaba al protagonista. Ejemplo de organización textual. Tenemos una carta. 20 de agosto de 1992. Querido Javi, estoy pasando los últimos días de vacaciones en el pueblo de mi madre con mis abuelos y primos. Aquí tenemos una tortuga igual que la tuya. Siempre que la veo me acuerdo de ti. Menuda lata que nos ha dado durante el curso con ella. Ahora es la fiesta del pueblo y voy a jugar en el equipo infantil de fútbol. Si estuvieras aquí, íbamos a marcar a los contrarios. ¿Te acuerdas cómo se enfadaba Alex cuando lo goleábamos? Tengo ya muchas ganas de vernos a todos. Hasta pronto. Un abrazo. José. En la carta podemos identificar la organización porque aparece al principio la fecha, después en el inicio tenemos el saludo, en el desarrollo sería la estructura de toda la carta y en el final o en el desenlace sería cómo se despide y la firma el remitente. Última propiedad del texto, disposición espacial.
es el acomodo de la información, es decir, del texto, tomando en cuenta las imágenes, el tamaño de la letra, los márgenes y el espaciado entre cada párrafo. Ejemplo de disposición espacial. Vemos una receta donde aparece en la parte superior y centrado el título, que es granola casera. Después, a un costado de la derecha aparece una imagen de la receta, que es la granola. Después aparecen los títulos en mayúsculas, que es ingredientes, y vienen separados cada uno de los ingredientes. Después, en la otra parte aparece cómo hacerlo, donde aparece numerado del 1 al 5 y vienen cada uno de los pasos a seguir. Ahí podemos identificar el espaciado entre cada elemento, entre cada párrafo, y la imagen, el cómo lo acomodaron para resaltarlo y acomodar todos los elementos del texto. ¿Cuál es la finalidad de las propiedades del texto? Que el texto sea coherente, sea lógico, que ocupe un vocabulario de acuerdo a la población a la que va dirigida, que los párrafos estén bien distribuidos, tanto las imágenes como el título. Esto facilita que el receptor logre entender el mensaje y no le cueste trabajo a la hora de leer e interpretar la información. Gracias por tu atención. Nos vemos el siguiente jueves con un tema más de la materia de literatura.